Muy buenos días, alumnos. Antes de dar inicio a nuestra clase del día de hoy, vamos a recordar los valores trabajados en este mes. ¿Qué valores son? El valor de la identidad y el valor del patriotismo. Estamos de cumpleaños, estamos celebrando el cumpleaños de nuestro país. Por lo tanto, tenemos la obligación, el derecho y el deber de sentirnos orgullosos. ¿Pero por qué? ¿Por qué sentirnos orgullosos? Porque eso enriquece nuestra persona. Debemos sentirnos orgullosos no solamente por nuestras comidas, no solamente por nuestra música, no solamente por las riquezas naturales, sino por el simple hecho de haber nacido en este suelo patrio. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Observamos estas imágenes. En la primera, ¿qué se observa? Se observa un pastor, muy bien, que está rodeado de ovejas. En la segunda imagen, también, pero vemos la presencia de dos pastores, que también está rodeado de sus ovejas. En la tercera imagen, también es lo mismo. Se observan pastores, se observa ovejas, como si estuviesen yendo a un lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen en común estas imágenes? Alegría, jolgorio, como si estuvieran de cumpleaños. Se ve compañerismo, se ve responsabilidad. Pues muy bien. En aquella época, hace muchos siglos atrás, existía ese estilo de vida. Pero hubo un autor que le interesaba escribir esta clase de situaciones. Recogía las realidades de la época. Se inspiraba mediante la naturaleza, mediante el canto de las aves, mediante la alegría de los pastores. Por eso es que él va a escribir poéticamente. Todas estas creaciones de forma poética van a ser recopilados bajo un libro. ¿Qué libro? Llamado Las Bucólicas. ¿Pero quién será su autor? ¿Es anónimo? No, tiene un autor. Y ahorita vamos a describir quién es. ¿Quién es él? Es Virgilio. ¿Quién fue Virgilio? Recuerden la clase anterior. Virgilio es un poeta romano perteneciente a los siglos pasados. Era una persona que admiraba mucho a los poetas de la antigüedad. Pertenece a la literatura clásica y es muy famoso. Él va a escribir las bucólicas, como les decía anteriormente. Él se va a inspirar en la vida del campo, se va a inspirar en las tierras, se va a inspirar en los animales, se va a inspirar en el sonido de los pájaros, en el silencio de los prados, de los árboles. Se va a inspirar en toda esa creación dentro de un lugar, dentro de un contexto que es la naturaleza. Va a amar mucho la naturaleza, pero va a utilizar a personajes de pastores. ¿Por qué de pastores? Porque inspiran tranquilidad, inspiran confianza, serenidad, y por eso los va a elegir como sus personajes favoritos. Las bucólicas, antes de dar inicio al desarrollo, vamos a saber qué son o a qué le llamamos bucólicas. Las bucólicas son conocidas también como églogas. No constituyen una colección de poemas, sino un poema total en sí. Ya, aquí hay que tener cuidado. Cuando dice que es una colección de poemas, es decir, cada poema va a estructurar diversos temas, pero estos temas a su vez se van a interrelacionar o se van a fusionar con otros temas en las églogas a posteriori, porque él va a escribir 10 églogas. Cuidadosamente estructurado en un esquema simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que sus versos van a estar constituidos por rimas y a su vez van a estar constituidos
por tipos de versos, que pueden ser alejandrinos o que pueden ser diversas cantidades de versos simétricos. Pero usualmente se utilizaba los versos alejandrinos para darle mayor realce. En boca de sus pastores, personajes cultos y refinados que desentonan con lo rústico del fondo. El poeta aborda temas tan variados como la poesía, la música, la belleza, la naturaleza, la vida, la muerte, la mitología, el asesinato, la confiscación de las tierras, con una perfección formal extraordinaria y sin perder de vista a una sociedad romana y las circunstancias históricas en que le tocó vivir. Es decir, muchos de los temas que se van a tocar en las bucólicas, que lo vamos a ver después, van a ser realidades reales que sucedió en la época de Roma antigua, y Virgilio los va a plasmar mediante sus bucólicas. Pero estos hechos van a ser enfocados en los vicios de la sociedad, pero a la vez también va a estar recreado en base a lo musical. Vamos a la primera égloga. Tiene una extensión de 83 versos. Está estructurada como un diálogo entre dos pastores, quienes son Melibea y Títero. Comienza con las palabras de Melibea, que cuenta cómo abandona su tierra con su rebaño de cabras. Títero canta mientras su amor por Amarilis, es decir, va a tener un amor no correspondido. Títero atribuye su bienestar a un dios, un joven al que ha conocido recientemente en un viaje a Roma, para el cual él siempre tendrá que sacrificar un cordero. Acaba el poema con la invitación de Títero a Melibea a pasar juntos la noche, ya que se va extendiendo sobre los campos. Entonces, recordemos que es una extensión de 83 versos, y aquí enfoca el amor no correspondido, uno del amor no correspondido y el otro de su amor hacia Amarilis, ¿no? Y también nos va a atribuir el agradecimiento, ¿no? En este caso que Títero conoce a un joven y por agradecimiento le va a ofrecer sacrificios de corderos. Era costumbre de la época. Vamos a la égloga 2. Tiene una extensión de 73 versos. Trata acerca de un pastor, Coridón, el cual intenta en vano conquistar al joven Alexis, que recibe las intenciones de su amo, Jonas. Coridón trata de presentarse de la forma más favorable posible al objeto de su amor. Para ello, destaca sus rústicos bienes, su aspecto físico no despreciable y sus cualidades poéticas y musicales. Es decir, que en aquella época, si a ti te gustaba alguien, tú la conquistabas mediante versos, mediante creación, ¿no? Y este personaje buscaba captar la atención de su amada. Es por eso que se va a esforzar al máximo escribiendo colección de versos, pero a la vez también va a destacar su aspecto físico, es decir, su belleza exterior y su belleza interior. Vamos a la égloga 3. Esta es la más extensa. Tiene una extensión de 111 versos. Esta égloga imita los idilios, es decir, los amoríos, ¿no? Cuarto y quinto de Teótico. Aquí es donde se da la fusión. En este poema se habla acerca de dos pastores. ¿Quiénes son esos pastores? Menalcas y Dametas, los cuales son rivales en el canto y la poesía. Aquí es muy importante hacer una pausa. Antiguamente, cuando había una discrepancia o cuando uno buscaba ser mejor que el otro, lo hacían mediante competiciones, pero de creación artística mediante la creación de poemas. Y ellos competían de esa forma.
yo voy a escribir 50 versos, entonces yo voy a escribir 80 versos, pero cada verso tenía una estructura que ellos tenían que seguir en la época, y a la vez también tenían que tener una creación musical. Se encuentra en el campo cuando llevan a pastar los rebaños, y en su conversación intercambian pullas y acusaciones hasta que deciden competir con su arte. El debate se realiza en forma de canto amebeo, el canto de la época. Alternativamente, los jóvenes pastores cantan sus amores por muchachos, muchachas y el ambiente rural en que se desenvuelve. La competición finaliza con la sentencia de Palamón, que los juzga iguales en el arte. Entonces, en conclusión, esta égloga nos narra la creación de nuevos versos, que se da a través de una competición entre dos pastores que un día se encontraban caminando y decidieron ver quién era el mejor, y la manera de competir era mediante la creación de nuevos versos. Pero en esta competición y creación de nuevos poemas también incluían sus amores frustrados, sus amores no correspondidos. De ser una manera de hacer catarsis, es decir, de sacar lo que tenían en el interior, mediante la creación de sus poemas. Y al final, ¿quién resultó ganador? Ninguno, ¿verdad? Los dos fueron ganadores. ¿Por quién? Por Palemón, que les dijo, ustedes son muy buenos, por lo tanto, ambos merecen ser ganadores. Y de esa manera concluye la égloga 3. Vamos aquí a ver la égloga 4 y 5. En la égloga 4 hay una extensión de 63 versos. La cuarta égloga escapa del concepto bucólico. La única referencia pastoril está al comienzo, donde el poeta invoca a las musas sicilianas, es decir, a las que inspiraron a Teócrito, y les pide que eleven su tono para que sus paisajes sean dignos de un cónsul, es decir, de Polión, al que se dirige el poema. Aquí intervienen las musas. Las musas eran como una especie de diosas que servían de inspiración a los poetas. Es por eso que ellos la invocaban, para que de esa forma ellos se pudieran sentir confiados y sentir seguros de que su poesía era un producto certero. Vamos a la égloga 5. Tiene una extensión de 90 versos. Está inspirada en el idilio primero de Teócrito. Su forma es de diálogo pastoril entre Moxo y Menalcas, dos pastores poetas que se encuentran y deciden regalarse mutuamente sus versos. Su estructura es próxima a la de los cantos amebeos, pero falta el elemento competitivo entre los pastores y la figura del árbitro. En lugar de las breves tiradas alternativas de versos propias de la forma amebea, cada uno de los protagonistas recita una tirada continua de 25 versos. Moxo canta la muerte de Dagnis y Menalcas su apoteosis. Finalmente, ambos pastores intercambian objetos como muestra de agradecimiento por los versos del otro. Bueno, aquí hay una reciprocidad. Es decir, también se va a dar una competición, pero armónica, ¿no? Donde cada uno de forma voluntaria va a crear poemas para sentirse el mejor, ¿no? Para sentirse el más completo, porque también era una manera de ser atracción para las muchachas de aquella época. Era una manera de demostrar su hidalguía, su valentía, quién escribía más versos, quién conservaba la estructura de la época. Y también ellos se inspiraban en sus musas, que eran como las diosas, eran como las que de una cierta forma les retribuían sus pensamientos. Era una manera de otorgarles ese don, porque ellos consideraban que tenían ese don gracias a las musas, y por eso es que ellas eran sus inspiradoras. Y cada uno se turnaba, ¿no?, exclamando sus versos.
Cuando ellos exclamaban sus versos, ellos lo hacían de forma que amena. Muchas veces de estos versos eran cantados también. Eran como significados, dramatizados. Es por eso que era un arte. Y lo hacían en público. Muchas veces lo realizaban a solas, pero cuando habían campeonatos, cuando había competencia, se realizaba en campo abierto. Lo realizaban de una manera espontánea y todo era a memoria. No podías leer tus versos. Todos los versos, ahí como estábamos viendo, que son más de 90 versos, ya lo tenían aquí. Por eso es que para ellos era un arte. Lo hacían con una espontaneidad, con una facilidad, que ellos mismos se sentían felices. Era una manera de expresar el don que ellos tenían. Vamos a la égloga 7, 6, 7 y 8. En la égloga 6, su extensión es de 86 versos. El dedicatorio es para Varo, que generalmente es identificado como Alfeno Varo, amigo y compañero de estudios epicúreos de Virgilio. Comienza por un fragmento a modo de epístola poética a Varo, en el que Virgilio hace una declaración de principios literarios inspirados en Calímaco. Aquí también se va a dar la presencia de personajes históricos como Alfeno Varo, ¿no? Y también se va a considerar a los estudios, es decir, se van a tener en cuenta a los estudios antiguos de la antigua Grecia. Vamos a la égloga 7. Su extensión es de 70 versos. Se inspira en los idilios sexto, noveno y onceavo de Teócrito. El escenario son las riberas del río Mincio, acerca de Mantua. Vuelven los debates poéticos entre pastores, compiten Coridón, Tirsis, bajo el arbitraje de Melibeo. Siempre en esta competición va a haber un arbitraje. En este caso va a ser un pastor que es muy erudito, que va a saber elegir entre uno y otro. Vamos a la bucólica 8. Consta de 110 versos. Los pastores Damón y Alfesibeo cantan sus poemas de amor contrariado. El primero sufre por un amor no correspondido. Cada uno de ellos entona 46 versos, organizados en grupos estróficos de extensión variable, pero con una distribución casi idéntica en ambas intervenciones. Comienza la égloga por una introducción en la que se cuenta el carácter maravilloso de los cantos de los pastores. Logran captar la atención de los objetos inanimados y de las bestias, que es otro de los personajes que ellos también utilizaban, ¿no? Aquí, en conclusión, estamos viendo las realidades de los pastores, de sus amores no correspondidos, de el afán por conquistar un amor, de la competición por ser mejor mediante la creación de versos. Muy bien, teniendo en cuenta eso, entonces, vamos a desarrollar algunas actividades juntos. Vamos a la primera pregunta. A ver, por ahí escucho la primera pregunta. ¿Alguien que quiera leer? Ya, muy bien. ¿A qué llamamos bucólicas? ¿Por ahí tengo la respuesta? ¿Por ahí están escuchando? Ya, recuerden, chicos, ¿de qué tratan las bucólicas? Ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Es qué? Es una colección de poemas. Colección de poemas, muy bien. ¿Cuántas bucólicas existen? 8, 6, 4, 3. En total existen 10, ¿ya? 10, pero hemos visto solamente 8 las más importantes, pero son 10 bucólicas. Muy bien. ¿Quién es el autor? Muy bien, empieza con V. ¿Quién es? Virgilio, Virgilio. Poeta estadounidense, poeta chileno, romano. ¿Quién? ¿Quién fue? Romano, muy bien, romano. Muy bien. Menciona 4 temas de las bucólicas en general. La número 1, ¿cuál podría ser? Amores no correspondidos. Conquista. Ellos eran muy afanadores y
La manera de afanar era mediante la creación de sus poemas. Otra, el canto a la naturaleza, el canto a los animales. Y otro tema que podría ser la competición. También es otro tema, mediante la creación de versos. Muy bien. Muy bien, chicos, de esta manera culminamos nuestro tema en el área de literatura, bucólicas o églogas, que son lo mismo, escritas por Virgilio, y cada uno relata los amoríos, las desventuras y los desencuentros de los pastores, que competían para sentirse mejor, mediante la creación de sus versos. Ustedes van a tener como tarea lo siguiente. Van a explicar de las 8 bucólicas que hemos visto en las diapositivas, van a explicar 3 con sus propias palabras. Ya como ustedes lo hayan entendido. Ustedes eligen cualquiera de las 8, la eligen y me la redactan con sus propias palabras. Muy bien, ha sido un gusto y de esta manera culminamos nuestra clase.